Los espías de Napoleón le informaron de que en la vecina Bélgica se estaban congregando los ejércitos de Gran Bretaña, Prusia y Bélgica para la próxima invasión de Francia. Era su oportunidad. Si conseguía derrotar a aquellas grandes potencias, quizá el resto de Europa se replantearía sus planes de invasión. Pero debía actuar en el acto, antes de que se hicieran fuertes. Con la velocidad del rayo, sus tropas entraron en Bélgica secretamente bajo el manto de la noche. El ejército británico en Bélgica contaba con 100.000 hombres y el prusiano con 110.000. Combinados podían vencer fácilmente a los 125.000 hombres de Napoleón. Pero en aquel momento, ambos ejércitos aliados estaban separados por decenas de kilómetros. Bonaparte pensó confiado que podría atacar a un ejército, vencerlo y después plantar cara al segundo y derrotarlo. El 16 de junio sus tropas atacaron y dejaron maltrechos a los prusianos. El 17 de junio centró su atención en el ejército británico al mando del duque de Wellington. El cauto Wellington no deseaba luchar contra los franceses sin el apoyo de los prusianos, de modo que comenzó a replegar sus tropas. Napoleón y su ejército lo siguieron. Si los franceses hubieran dado alcance a los británicos el 17 de junio, es probable que los hubieran vencido, pero Wellington tuvo un gran golpe de suerte cuando se abrieron los cielos y cayó una de las tormentas más famosas de la historia de la guerra. Las fuertes lluvias hicieron intransitables todas las carreteras debido al barro y postergaron la batalla al día 18. Pero lo que es más importante aún, dieron tiempo a Wellington para trasladarse a un terreno que le concediera una posición privilegiada. El campo de batalla que eligió se encontraba cerca de un pueblo llamado Waterloo. En la mañana del 18, Napoleón cabalgó confiado hacia la batalla. Para sí mismo y para sus tropas, seguía siendo el genio militar más grande desde Alejandro Magno, tal vez más grande aún. Les dijo a sus oficiales que la batalla sería una merienda campestre. La confianza de Napoleón y su sensación de ser invencible se basaban en su creencia de que los prusianos se habían retirado de la escena y que los británicos eran su único enemigo. No sabía que los prusianos se habían reagrupado a 15 kilómetros y se dirigían al campo de batalla. Cuando empezó el enfrentamiento, comprendió que había subestimado gravemente a Wellington y a los británicos. Wellington nunca había perdido una campaña importante, y en Waterloo, Napoleón se encontró por primera vez con un genio militar de su propio calibre. Wellington había estudiado obsesivamente a lo largo de los años las estrategias bélicas de Napoleón. Como un gran maestro del ajedrez, podía predecir con exactitud cada movimiento que Napoleón iba a hacer. Sabía que los franceses querían dividir a sus tropas y rendirlas, pero él no lo permitiría. El tiempo apremiaba a Napoleón, pues supo entonces que los prusianos se acercaban. Si se unían a los británicos, no lograría derrotar a ambos ejércitos. En un esfuerzo por acabar cuanto antes con los británicos, recurrió a su invencible Guardia Imperial. Era su última oportunidad. La Guardia Imperial, y en especial la más veterana, estaba formada por hombres extremadamente disciplinados. Todos habían sido condecorados por su valor en anteriores batallas. Nunca habían sido vencidos. En todas las batallas en las que Napoleón necesitó dar un golpe de gracia, lo había hecho por él la Guardia Imperial. A las 7 de la tarde encabezó personalmente a su guardia en una última incursión. Lideró personalmente a la Guardia hasta que sus oficiales lo convencieron de que no debía correr riesgos, diciéndole que, aunque ganaran la batalla, si él moría, toda su lucha habría sido en vano. Napoleón dejó entonces el mando a su comandante de campo y la guardia se puso en marcha hacia los británicos. Estaban en juego el futuro de Francia y el destino de Europa durante los próximos 100 años. Wellington había escondido astutamente a parte de su ejército en la ladera de una colina. Tomó posiciones.
La poderosa Guardia Imperial francesa se acercaba. Cuando la guardia estuvo a su alcance, Wellington dio orden de abrir fuego. La Guardia Imperial resiste, aguanta los primeros cañonazos y sigue avanzando. Su disciplina es asombrosa. Son las mejores tropas de Napoleón, pero llega un momento en que es demasiado. La guardia comenzó a batirse en retirada. El pánico hizo enseguida mella en los demás soldados franceses. Su moral se vino abajo y el ejército entero empezó a disgregarse. Aquello fue seguido de una carga de la infantería británica. El toque mágico de Napoleón había desaparecido finalmente. Superados en estrategia, en armamento y en oficiales, los franceses rompieron filas y huyeron. En aquel momento llegó el ejército prusiano e invadió el campo de batalla. Napoleón comprendió que no había esperanza. Bajo la protección de su guardia abandonó el lugar y se encaminó hacia París. El 22 de junio de 1815, Napoleón volvió a abdicar del trono y fue desterrado a la pequeña isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Allí pasaría 6 años de desesperación y desolación, hasta que le sobrevino la muerte el 5 de mayo de 1821. Según estipulaba su testamento, sus restos fueron trasladados en 1840 desde Santa Elena a París. Actualmente está enterrado con los honores del mayor héroe de Francia, rodeado de una espectacular parafernalia en la cripta del Panteón de los Inválidos.